¿Qué tal, estimados? ¿Cómo les va? Buenas noches. A lo largo de estas 7 sesiones, incluyendo la del día de hoy, en este diplomado de alta especialización en Derecho Administrativo y en Potestad Sancionadora del Estado, ha sido una experiencia muy valiosa de mi parte y espero que también lo esté siendo para ustedes, ya que me ha permitido profundizar e identificar algunos matices en las instituciones jurídicas que estudiamos que considero de mucha relevancia para poder comprender mejor las instituciones jurídicas que forman parte del derecho administrativo y que forman parte también del derecho administrativo sancionador. Entonces, en la clase del día de hoy, vamos a procurar aplicar todo lo aprendido sin dejar de lado, obviamente, la exploración de algunos conceptos que no hemos abordado antes y que son el correlato o la consecución de lo que ya se ha venido dictando en estas primeras 6 sesiones. Entonces voy a compartir con ustedes la presentación que he elaborado para el día de hoy. La clase del día de hoy se denomina Procedimiento Administrativo Disciplinario, parte 2 o segunda parte. Y si bien es cierto, trata sobre el procedimiento administrativo disciplinario, como su nombre lo dice, vamos a aplicar lo aprendido en la dinámica de este PAT, toda vez que es una forma en la que el Estado expresa su poder de castigo, expresa el ius puniendi, como señalábamos. En esa línea, la estructura del presente módulo es la siguiente: la parte introductoria, como corresponde, las preguntas a modo de repaso. Vamos a identificar a partir del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil cuáles son las faltas graves. Vamos a hacer un breve comentario acerca de algunos precedentes, a mi juicio, relevantes del Tribunal del Servicio Civil. Vamos a analizar cuál es la dinámica a través de la cual se pueden impugnar las resoluciones del Tribunal del Servicio Civil y unas reflexiones finales. Sin obviar, lógicamente, que en los últimos 5 minutos de la sesión del día de hoy voy a cederle el pase a la señorita presentadora, representante de IPA-PPG, del Instituto Peruano de Asuntos Públicos, Política y Gobierno, para que también pueda dar algunas palabras sobre el presente diplomado. En El Principito, esta obra de seguro conocida por todos y que para muchos es una obra maestra de la filosofía, sí, no exagero, para personas estudiosas en la materia como Mario Vargas Llosa, El Principito, Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo, son obras con mucho contenido filosófico. Y esta filosofía se traslada o se traduce también al ámbito del derecho. Por ejemplo, acá podemos identificar un pasaje, y es que se refleja de la siguiente manera. Exactamente, solo hay que pedir a cada uno lo que cada uno puede dar, continuó el rey. La autoridad se apoya antes que nada en la razón. Si ordenas a tu pueblo que se tire al mar, el pueblo hará la revolución. Yo tengo derecho a exigir obediencia porque mis órdenes son razonables.
me parece que a través de este pasaje literario se explica con inefable nitidez el principio de razonabilidad, es decir, el principio en virtud del cual se procede sobre un criterio de justicia, el principio en virtud del cual yo no puedo exigir al otro que vaya más allá de sus competencias. Yo no puedo exigirle al otro que vaya en contra de sus derechos fundamentales. Yo no se lo puedo exigir. Y es más, si se lo exigiera, la otra parte tiene el derecho a desobedecer, a oponerse. Por ejemplo, por citarles un caso de hace casi 20 años, el caso disculpen, del médico Rosado Adanaqué, un caso que se dio o respecto del cual tuvo oportunidad de pronunciarse el Tribunal Constitucional y fue el primer caso en el que se desarrolló el derecho fundamental de objeción de conciencia. Era el caso de un médico que profesaba la religión del adventismo y que en virtud de esta religión o como parte de su derecho al culto, debía asistir a su iglesia los días sábados. Y resulta que el hospital en el que él trabajaba, el Hospital Almanzora Guinada Senjo, le había programado guardias los días sábados. Entonces él se opuso, para resumir la historia, a esa orden. Se opuso a ese lineamiento. Se opuso a esa directriz. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón se opuso? Pues se opuso porque esta directriz o este lineamiento lesionaba un derecho fundamental, como el de la objeción de conciencia. Entonces, en esta línea de análisis, nosotros podemos comprender que el principio de razonabilidad está vinculado con el valor justicia. Y precisamente cuando nosotros analizamos lo referente al derecho administrativo sancionador, así como con cualquier otra disciplina del derecho, no podemos omitir o dejar de lado, no podemos omitir o dejar de lado la necesidad de practicar o de aspirar a la práctica de la justicia. Entonces, el principio de legalidad, el principio de presunción de veracidad, el principio de verdad material, el principio de acceso permanente, el principio de proporcionalidad, el principio de informalismo, simplicidad o cualquier otro principio de los estudiados, forma parte de todo un engranaje que nos permite entender de manera adecuada cómo debieran interpretarse las instituciones jurídicas. ¿Cómo debieran interpretarse las instituciones jurídicas? En otras palabras, el debe ser de las cosas, como se le llama en teoría general del derecho. A modo de repaso, nosotros nos planteamos una pregunta de carácter general y es la siguiente. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes de lo hasta aquí estudiado? Podemos plantearlo, si se quiere, en algunas ideas fuerza. Empecemos. La primera de ellas es que el Estado se constituye por la confluencia de tres elementos: la población, el territorio y la soberanía. La segunda es que nuestro modelo de Estado es social. Quiere decir que los derechos sociales, entre paréntesis, trabajo, vivienda, educación, tienen un lugar preferencial en el ordenamiento jurídico. Tercero,
El principio de separación de poderes no implica una suerte de aislamiento entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, sino que denota la prohibición de injerencia y la posibilidad de colaboración entre dichos poderes. Es decir, pese al principio de separación de poderes, se pueden articular entre ellos para lograr o para concretar la adecuada aplicación de políticas públicas. Una idea adicional, la idea número 4, es que el acto administrativo es una manifestación de voluntad de la administración pública y que se emite como consecuencia de un procedimiento administrativo. Como idea número 6, nos preguntamos cómo se inicia el procedimiento administrativo y la respuesta es a pedido de parte o de oficio. En el punto número 7, diremos que el acto administrativo tiene elementos o requisitos de validez: competencia, objeto y contenido, motivación, finalidad pública y procedimiento regular. En el punto número 8, planteamos una diferencia entre validez y eficacia del acto administrativo. Cuando nos referimos a la validez, estamos refiriéndonos a la configuración legal del acto administrativo, es decir, a la concurrencia de los elementos de validez antes referidos: competencia, objeto y contenido, motivación, finalidad pública y procedimiento regular. La idea número 9 es que el hablar de eficacia implica que el acto administrativo surte efectos. Y la pregunta que surge acá es: ¿cómo un acto administrativo surte efectos? Punto número 10. Surte efectos cuando está debidamente notificado. Y frente a la debida notificación, encontramos que en el artículo 20 de la Ley del Procedimiento Administrativo General se establece un orden de prelación respecto de la notificación, un orden que necesariamente debe cumplirse salvo se adopte una suerte de notificación complementaria o en paralelo. ¿Esto qué quiere decir? Que en primer lugar corresponde la notificación personal, en segundo lugar corresponde la notificación electrónica si se hubiera autorizado, y en caso no haya acuse de recibo debe de evaluarse si el software con el que cuenta la entidad permite tener certeza de la recepción del acto administrativo. Una idea adicional es la referida a el debido proceso, y es que durante todo el procedimiento administrativo y al momento de configurarse el acto administrativo, debe de respetarse el derecho al debido proceso. Este derecho al debido proceso es un derecho complejo porque tiene dentro de sí una serie de garantías. Garantías que son necesarias o que pueden ser también llamadas derechos públicos subjetivos. Y estas garantías son el derecho a obtener una decisión fundada en derecho, el derecho a que esa decisión esté debidamente motivada, el derecho a acceder al expediente, el derecho a ejercer mi derecho de defensa, el derecho a que se me notifique válidamente,
En otras palabras, el principio de derecho al debido proceso es un derecho, como se le llama, continente, y las otras garantías que están dentro de él son una suerte de derechos contenidos. Siguiendo esa línea, nosotros nos preguntamos, ¿para qué sirve el jus puniendi o poder de castigar? Y la respuesta muy sencilla que podemos encontrar es que el poder de castigar sirve para que el Estado logre sus cometidos o propósitos. En sentido contrario, la ausencia de jus puniendi o poder de castigo puede imposibilitar a la larga que el Estado cumpla con sus objetivos porque se fomentaría una situación de caos o de desorden. En esta línea, el derecho administrativo sancionador junto con el derecho penal forman parte del jus puniendi, o lo que es igual decir, el jus puniendi se expresa a través del derecho penal y del derecho administrativo sancionador. ¿Cuál es el principio medular del derecho penal? El principio de subsidiariedad o de intervención mínima. ¿Cuál es el principio medular del derecho administrativo sancionador? El principio de legalidad. Y cuando hablamos del derecho administrativo sancionador, podemos referirnos a dos tipos de responsabilidades. La responsabilidad administrativa funcional, que es aquella que se encuentra regulada en la normativa del Sistema Nacional de Control, cuyo titular es la Contraloría General de la República, y la responsabilidad administrativa disciplinaria, que se encuentra regulada en la normativa del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, cuyo ente rector es la Autoridad Nacional del Servicio Civil. En esta línea de análisis, decimos que en materia disciplinaria surge algo muy particular, y es que cuando hablamos del procedimiento administrativo disciplinario, necesariamente debemos referirnos al Estado actuando como empleador. Si nosotros tomamos como referencia el sector privado, diremos que en el sector privado el empleador puede ser una persona jurídica o una persona natural. Siendo más explícitos, puede ser una empresa o una persona natural con negocio. Esta dinámica no aplica en el sector público, porque en el sector público el empleador nunca puede ser una persona natural. El empleador siempre es una persona jurídica. ¿Y quién es esa persona jurídica? Una entidad. Entonces, otro aspecto a considerar es que el empleador Estado, cuando actúa como tal, actúa motivado por la optimización de los servicios públicos, con el propósito de generar valor público. ¿Y qué es el valor público? Es el nivel de satisfacción que tiene la ciudadanía respecto de sus necesidades. Acá hay una precisión que no es irrelevante, sino todo lo contrario, porque cuando el Estado es mi empleador, yo entiendo que el Estado no tiene el propósito de lucrar, a diferencia del empleador del sector privado. Entonces, si no tiene el propósito de lucrar, la pregunta es, ¿cuál es su móvil? Pues su móvil es, como ya lo señalé, la generación de valor público y, desde una perspectiva mucho más amplia, la satisfacción del interés general. Ese es el móvil del Estado empleador. ¿Cómo se manifiesta? Pues a través de diferentes instituciones. Por ejemplo, la negociación colectiva en el sector público es diferente a la negociación colectiva en el sector estatal. El ejercicio de la libertad sindical en el sector público tiene restricciones que no pueden extrapolarse en su totalidad al sector privado. En el sector público hay topes remunerativos. Esto no existe en el sector privado. En el sector público obligatoriamente se ingresa al empleo público por concurso. Esa es la regla. En el sector privado no existe tal regla.
Si algunas empresas lo implementan, es como una suerte de política empresarial o interna, pero no hay una obligación. Lo que les trato de transmitir con esto es que cuando nosotros hablamos del Estado empleador, nos estamos refiriendo a una disciplina diferente del derecho. Si se quiere, a una subdisciplina. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Pues al derecho laboral público. En el Perú existen 41 regímenes laborales y de esos 41, 15 corresponden al sector público. Por citarles algunos ejemplos, tenemos el régimen privado, Decreto Legislativo 728, régimen público, Decreto Legislativo 276, régimen CAS, Decreto Legislativo 1057, régimen del Servicio Civil, Ley 30.057, ya llevamos 4. Tenemos la ley de la carrera magisterial, la ley de la diplomacia, entre otra normativa. La más reciente es la ley de la carrera del auditor. Entonces, soy enfático en ello porque cuando ustedes analicen las instituciones, cuando analicen las instituciones del sector público desde una perspectiva del derecho laboral, deben tener muy presente que el solo hecho de tener al Estado como su empleador tiene una dinámica diferente. Entonces, cuando el Estado es el empleador, tiene la facultad de sancionar al servidor, por supuesto, pero lo hace a través de un procedimiento. ¿Y cuál es ese procedimiento? El procedimiento administrativo disciplinario. Un procedimiento en virtud del cual el secretario técnico precalifica, hay una etapa instructora, hay una etapa sancionadora, y ante la eventualidad de que se imponga una sanción de suspensión sin goce de remuneración o de destitución, quien resuelve en segunda y definitiva instancia con lo que se agota la vía administrativa es el Tribunal del Servicio Civil. Algunas ideas adicionales a lo señalado, a modo de repaso, y es que en la ley del servicio civil se contemplan 3 tipos de sanciones. La amonestación, que puede ser verbal o escrita, la suspensión sin goce de remuneración, que va de 1 día a 365 días, y la destitución, que tiene como sanción accesoria la inhabilitación. Entonces, la relevancia de esto se da en lo siguiente. Cuando hablamos de amonestación escrita, suspensión sin goce de haber o destitución, necesariamente debe haber un procedimiento administrativo disciplinario. Necesariamente debe haber un procedimiento administrativo disciplinario. Y en ese procedimiento administrativo disciplinario se aplican los principios establecidos en el artículo 248 del TUO de la LEPAJ. Entonces, he podido comentarles de manera muy resumida cuáles han sido los tópicos más relevantes de lo que hemos estudiado a lo largo de las 6 primeras clases, con el afán de resaltar algunas ideas fuerza. Empezamos con las preguntas. Manuel Ramírez consulta lo siguiente. En la administración pública, en apelación lo elevan a la instancia superior del mismo ente y no lo elevan a servir. Ante eso, ¿qué se puede hacer? Bueno, estimado Manuel, en principio es un error grosero de la entidad, porque el Tribunal del Servicio Civil tiene su propia normativa y ahí se señala claramente que el recurso de apelación se presenta ante el órgano que emitió el acto administrativo y la entidad
tiene el plazo de 10 días hábiles para elevar el recurso y todos los actuados al Tribunal del Servicio Civil. Si esto no se hiciera, puedes acudir directamente al Tribunal del Servicio Civil, exponer por escrito este caso y lo que van a hacer ellos es solicitarle a la entidad que informe sobre el recurso de apelación presentado y que les remita todo el expediente. Eso es lo que se puede hacer, estimado Manuel.